Estoy en comunicación con mi amigo, el general peruano Wilson Barrantes. Wilson, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y como siempre es un gusto saludarte y por tu intermedio a toda la audiencia que nos sigue por este medio, a la orden. Lamentablemente en nuestra región hay mucho escándalo, mucha crisis, pero hay algo que pasó desapercibido, quizás en nuestra región, que es lo que está pasando con la intoxicación de casi 100 soldados en el Perú. ¿Piensas que debe renunciar el cuestionado ministro de Defensa, el general Chávez Cresta? Mire, él está blindado por el Ejecutivo. A la fecha hay eso y muchas cosas que han ocurrido al interior de la Fuerza Armada y no pasa nada. Los muertos en Ilave, los muertos en Puno y absolutamente no pasa nada. Estos 100 intoxicados es una perla más a todas sus situaciones que él tiene, ¿no? Y es probable que esto sea así porque como los muertos de Ayacucho, que lamentablemente eh, comprometen por violación de derechos humanos a la Fuerza Armada en particular, entonces ahí hay una suerte de cofradía donde todos están amarrados y probablemente esa sea la razón por la que no se hace ninguna citación al Congreso, por lo menos ya el Congreso lo hubiera citado, si hubiera sido en la gestión de Castillo o de cualquier otro gobierno, Tendría que el ser ministro ha interpelado debido y responder por esa censurado, situación. Chávez. Claro, exactamente, pero aquí no pasa absolutamente nada y eso revela que existe pues un gobierno que desde el Parlamento que se ejecuta de una manera tan abierta que en realidad no conviene escandalizar nada porque de todas maneras el Congreso estaría de por medio ahí involucrado, ¿no? Y más aún si hay militares en el Congreso que están ahí y ya deberían ser los primeros en haber reclamado tanto que se rasgan las vestiduras de patrioteros y que se preocupan por su Fuerza Armada, pues esta es una oportunidad para que todos ellos salgan a rasgarse las vestiduras y a por lo menos llamarlo a que respondan o que tengan conocimiento de qué es lo que ha pasado, porque es una situación importante, ¿no? Para la Fuerza Armada. No, no, tenemos de que es un gobierno que se maneja desde el Congreso de la República y donde el gobierno de Boluarte es simplemente títere de estos señores del Congreso, ¿no? ¿Cómo se entiende que los valerosos miembros de las Fuerzas Armadas en el Perú vencieron al terrorismo, pero hoy el Perú está invadido por grupos delincuenciales? Muchos sicariatos se ven día a día, bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua. ¿Cómo se termina con este flagelo? Mire, el 2021, mi estimado Juan, nosotros denunciamos que los muertos que se produjeron en la zona de San Miguel del N habían sido, si bien es cierto, ejecutados por gente que pertenecía al cartel al Tren de Aragua, eran prácticamente dirigidos por la militarizada firma del narcotráfico, por el militarizado jefe denominado camarada José. Entonces nosotros ya lo habíamos sostenido no desde esa vez, sino 10 años atrás o 9 años atrás hemos venido sosteniendo que lo que existe en el Perú es una narcoguerra en donde grupos que están al margen de la ideología están dedicados a sembrar el terror y sacar la mayor cantidad de droga del Perú. Y Pero el tiempo Wilson, nos ha dado ¿cómo la se razón. entiende que Hoy día antes estamos sobre, el bueno, lo ha dicho la narcotráfico en el señora Perú lo Presidente. manejaban los peruanos y ahora vienen carteles de otros lados, bandas criminales extranjeras? Claro, es que, mira, eso se entiende desde el punto de vista de que el gobierno ha tratado de esconder la realidad del narcotráfico en el Perú. Siempre lo ha soslayado pensando que era como la década del 90, pero no se dieron cuenta que a partir del Plan Colombia la producción mayoritaria de clorhidratos se traslada al Perú. Y al trasladarse al Perú, conjuntamente con la influencia que viene de la migración venezolana,
Viene pues no solamente el cartel del Tren de Aragua, viene el cartel de los Soles y una serie de bandas delincuenciales mexicanas, colombianas, brasileras, y se disputan el mercado. Tal es así, señora Presidente, el 28 29 de julio indicó que el Perú estaba sobre 100.000 hectáreas de hoja y coca. Entonces, eso rebasa toda análisis que ha habido anteriormente. Y ahí también entendiendo que pueden sacar de 2 a 4 cosechas al año según la zona. Entonces estamos hablando pues una brutalidad que puede pasar los 2.500 toneladas métricas y solamente hablan de un promedio de 1.000 toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces eso nos revela pues que la producción de clorhidrato acá es de la más alta pureza y de mejor calidad en el mercado mundial, es apetecible para todas las bandas. Y entonces el Tren de Aragua, que ya tiene experiencia en el manejo desde el lado del gobierno, nos preocupa que desde el lado del gobierno, por ejemplo, y desde el lado del Congreso de la República, absolutamente ni una sola palabra respecto a la delincuencia, producto del Tren de Aragua, delincuencia producto del cartel de los soles, delincuencia producto de todas estas bandas delincuenciales En internacionales. líneas ¿Por qué? Porque generales, ¿los aquí políticos está todo peruanos tienen el... miedo, Wilson? Mira, no, no es que tenga miedo, sino que hay un compromiso de la, vamos a llamarle así, de los grupos fujimoristas, montesinistas, fujimoristas, que tienen, que no se nutren del terrorismo y han logrado engañar al pueblo peruano por más de 23 años de que acá el Perú está cruzado por una banda terrorista de Sendero Luminoso. Y mire, les ha reventado en la cara porque ya ahora no saben cómo salir de eso. Lamentablemente esto tiene que hacer un alto, pararse, y ojalá que en la reunión que han ido a Brasil, ahí se toque el tema del narcotráfico como principal amenaza a la selva amazónica de los países amazónicos, como es Brasil, que es el primer país, Perú, que es el segundo país en tener cerca del 37% de la Amazonía y el 53% de su territorio es amazónico. Y por supuesto Colombia, Ecuador y Bolivia en menores medidas. Entonces, con estos países y los países Venezuela y los países de las que pertenecen a los grupos de las Guyanas, bueno, pues en este momento saquen alguna medida. El narcotráfico destruye no solamente la vida, destruye la biodiversidad, destruye el medio ambiente, porque hoy parte de la selva que antes era imposible creer, la selva del Ucayali, la selva del Putumayo en el norte, está llena de cultivos de hoja y coca. Y eso significa desertificar la selva y por supuesto hay un impacto negativo con el medio ambiente y por supuesto con la biodiversidad y con la fauna y flora de la zona, ¿no? Y con el riesgo de las de bandas delincuenciales que llegan. Entonces, ese es el gran problema y espero que a la señora le emplacen a tomar una decisión bastante firme en ese sentido, porque desde el Perú está saliendo la mayor producción de clorhidrato de cocaína por los puertos, que ya no es novedad, y por las rutas aéreas que ya son conocidas con destino a Bolivia, a Brasil, que son las rutas más cercanas pues, por salida del narcotráfico, ¿no? Tú que fuiste titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, ¿cómo ves la cuestión de inteligencia en este gobierno de Boluarte? Mira, el tema es que no se ha hecho en absoluto el cambio de lo que nosotros iniciamos y se interrumpió. El tema era reevaluar las amenazas. Y por supuesto que reevaluar la amenaza significa que poner al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, nacional y la inseguridad como las cuatro primeras amenazas. Sin embargo, en este país se ha puesto como amenaza el terrorismo, la subversión, se ha puesto como amenaza el COVID-19, la segunda amenaza para la inteligencia estratégica del Estado peruano, una guachafería de la más grande. Pero lamentablemente pues no se ha hecho absolutamente nada. Entonces nosotros sí reiteramos y exhortamos en todo caso al gobierno que nos esté escuchando que sinceren las amenazas y que saquen la cosa por su nombre y a los responsables de las muertes
que también no solamente a los autores de las muertes, sino a los autores mediatos. O sea, me refiero al DIRCOTE, General Arriola, Policía Nacional, que salía en todos los canales digamos, a sostener que en el Perú estaba inundado de terrorismo. El ministro Cervantes del Interior, también otro terruqueador que terminó, fíjese, con los muertos que estamos mirando, ¿no? Espero que ellos sean incorporados como autores mediatos de las muertes de todos estos jóvenes que al final pues los enviaron a enfrentar al combate del terrorismo en un área urbana donde no había un solo terrorista, como hasta ahora se tiene claro en los procesos de investigación fiscal, ¿no? La última pregunta, uno no sabe qué alcance pueden tener las redes sociales. Si te escucha la presidenta Dina Boluarte, ¿qué consejo o qué mensaje le darías? Mira, la situación económica en el Perú, probablemente ya estemos en el medio de esta inflación, o sea, no hay producción y hay inflación. Entonces, ha retrocedido todos los indicadores macroeconómicos de la producción, la cual nosotros éramos grandes productores a nivel mundial de todo lo que es agroindustria, a productos agropecuarios, construcción se ha reducido, nuestra economía está en el primer semestre del año, está en menos 0,6%, perdón, de crecimiento, llegaremos a fin de año a 0,9 o tal vez a 1. Entonces, eso nos indica pues de que, de que se tienen los productores agrarios donde se concentra la mayor cantidad de la población económicamente activa, ¿no? Ahí debe ser la mayor, digamos, fuerza que hay que darle para desarrollar ese sector. Y por supuesto a los sectores productivos en general, la pequeña y mediana empresa, que es la que mueve este sector, y a la clase política nueva, porque esta clase política que se encuentra en ejercicio ya no está calificada para llevar adelante un cambio político. Y entonces el sector inversionista le ha perdido confianza a este gobierno parlamentarista, porque así está siendo visto, y entonces se necesita una nueva clase política, y que no, esa confianza no la van a generar estos actores, sino los nuevos actores a los que se supone deben estar presentes en una convocatoria de elecciones lo más inmediato posible, que sea el 2024, para generar confianza e iniciar un cambio político, social y económico con estos actores. Caso contrario, podíamos caer ha estado Argentina, un país que estaba en crecimiento, y mire cómo está, como está Bolivia también, que espero que levanten un poco, y Colombia últimamente está en los mismos procesos penales. Parece que este es un mal latinoamericano que ha venido causando el producto de la derecha latinoamericana, que no entiende que la América Latina necesita un cambio social. No estamos hablando de comunismo, no estamos hablando de ideología política, estamos hablando de un proceso pragmático de defensa de la vida, de la defensa del desarrollo, del crecimiento, por lo menos, ni siquiera hablamos del desarrollo ya. Por eso es que aquí lo que importa es el diálogo y el cambio que deviene del adelanto de elecciones. Eso sería la recomendación corta y breve, ¿no? Muchas gracias, muy amable como siempre. Que viva el Perú. ¡Viva el Perú!